Va a presentar Ángel su ponencia. La importancia de la juventud en las medidas de fomento de la Administración, especial referencia a las fiestas de interés turístico. Bueno, pues buenos días, buen día. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, como no podía ser de otra manera, al Consejo de la Juventud de Extremadura y, bueno, pues a los organizadores de este Seminario Ibérico de Investigación en Juventud, la oportunidad que se nos brinda, ¿no?, de tener un espacio pues tan necesario, yo creo, en la sociedad de hoy, ¿no?, para la reflexión y el debate, ¿no?, en algo tan importante como es la juventud. Como se ha indicado, mi nombre es Ángel Orgaz, me encuentro actualmente en la Universidad de Extremadura cursando estudios de doctorado y, bueno, pues también desarrollo mi labor allí, ¿no?, como profesor del área de Derecho Administrativo. En el ámbito de un proyecto de la propia Universidad de Extremadura, de la acción quinta, de ayudas propias de la propia universidad a la investigación, ¿no?, desde el área de Derecho Administrativo de la universidad, estamos investigando un poquito sobre las medidas de fomento de la Administración y, en concreto, sobre una medida muy concreta, de la que últimamente se oye hablar mucho y cada vez se oye hablar más, que son las denominadas fiestas de interés turístico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, nos parecía interesante, cuando tuvimos conocimiento a través de Enrique de este seminario, nos parecía muy interesante poder analizar este tema, que ya era ámbito y objeto de nuestro estudio, desde el punto de vista de la juventud, es decir, qué papel desarrollaban los jóvenes, qué papel desarrolla la juventud en este tipo de medidas concretas, ¿no? Lo estamos estudiando desde distintos ámbitos también, como puede ser el papel de la mujer, y creíamos que el papel de los jóvenes pues también era importante, ¿no? Por lo tanto, lo que les presento en la mañana de hoy, pues podríamos decir es algo muy inicial o unas pautas muy básicas de lo que podía ser un estudio bastante interesante posterior, o bien pues una parte, ¿no?, del contenido que estamos desarrollando. En primer lugar, lo interesante sería, ¿no?, poder decir qué es esto del fomento en la Administración, ¿no? La Administración pública, ¿no?, bien sea la Administración General del Estado, bien sea la Administración Autonómica o la Administración más cercana que tenemos nosotros, ¿no?, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, etcétera, desarrollan dentro de sus labores o dentro de su labor, ¿no?, como puede ser pues, su labor de policía, como puede ser su labor de prestación de servicio público, también desarrollan una labor de fomento. Hay una definición que se ajusta bastante bien del profesor Cosculluela Montaner, que tienen ustedes ahí, ¿no?, que dice que se trata de orientar o encaminar a los particulares hacia la realización de ciertas actividades, acciones de comportamiento que benefician al interés general. En definitiva, una labor de dirigismo social. Un ejemplo típico de esto, ¿no?, pues son las subvenciones, ¿no?, de manera que pues una administración pública, por ejemplo, da una determinada subvención, pensemos en un ayuntamiento que da una determinada subvención a aquellas personas que rehabiliten, por ejemplo, las fachadas de sus viviendas en el casco histórico, ¿no? Una labor, al fin y al cabo, para que la administración no lo tenga que hacer, es decir, para que lo hagan los propios particulares, y lo hacen incentivados pues, por esa ayuda que la administración presta. Es cierto que tenemos distintos tipos de medidas, y no puedo entrar en ello, de fomento de la Administración, pero que básicamente se estructuran, o la denominación más típica es en medidas económicas, que son las más conocidas, ¿no?, y que la propia doctrina además califica como propias medidas de la Administración en sentido estricto, lo que les acabo de decir, por ejemplo, serían las subvenciones, y luego tenemos otras dos, que son las jurídicas, que ponen en una posición de ventaja jurídica, entre comillas, al administrado que lleva a cabo esa acción, y los títulos honoríficos, los reconocimientos. Y precisamente las fiestas de interés turístico se engloban dentro de estos títulos honoríficos de la Administración. ¿Qué suponen? Pues un reconocimiento que busca que aquel municipio que obtiene en su fiesta este título honorífico de fiesta de interés turístico pueda tener un atractivo turístico que permita un mayor incentivo económico al municipio y, por lo tanto, una mayor actividad al municipio, ¿no? Pensemos todos, por ejemplo, en fiestas como las Fallas de Valencia, la Semana Santa de Sevilla. En definitiva, España
tiene muchas fiestas porque tiene mucho patrimonio cultural, ¿no? Además, esto es algo que no solo hace España, sino que también se hace a nivel internacional. Pensemos, por ejemplo, en Colombia, que es uno de los países pues, avanzados en la protección del patrimonio cultural o inmaterial, o en Portugal, cuyo decreto ley 139/2009 ya establece desde el año 2009 medidas de protección de este patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, como les digo, es una manera de incentivar ese tipo de turismo, de actividad económica en el municipio, mediante ese patrimonio cultural y mediante esas fiestas. ¿Por qué puede ser importante o qué papel juega la juventud, yendo al grano del asunto, ¿no? Yendo a la parte importante de la comunicación, los jóvenes en este tipo de fiestas? Cuando nosotros analizamos esta legislación y vemos que hay legislación a nivel nacional, vemos que hay legislación autonómica a nivel extremeño y en casi todas las comunidades autónomas, encontramos un poco cómo se articula esta legislación, y lo que nosotros estamos intentando hacer desde el área de Derecho Administrativo es ver cómo se puede mejorar y que de verdad sea efectivo, porque seamos también claros, ¿no? La Administración puede desarrollar muchas labores de fomento, pero lo importante es que sean medidas que puedan ser efectivas, ¿no? Y que lo que hace la Administración, en el fondo, pues sirva de verdad a ese interés general y no se queden en meras medidas oportunistas, ¿no? Yendo a la legislación estatal de las fiestas de interés turístico, encontramos la orden del Ministerio de Consumo y Turismo 851 del año 2019, que es la más reciente. Es cierto que ya incluso esto se viene regulando desde la etapa preconstitucional, desde antes de la entrada en vigor de la Constitución, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional. Y nos llama la atención, en relación a la juventud, dos apartados que se regulan en el artículo 3. Y es que nos dice que para que haya un reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional se necesita el necesario arraigo de la fiesta en la localidad y la participación ciudadana en la misma. Nos establece una serie de ejemplos, dice como pueden ser asociaciones, peñas u otras agrupaciones similares. ¿Qué duda cabe que un sector importante de la participación en los municipios recae precisamente en las personas jóvenes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en fiestas tradicionales de nuestros pueblos, ¿no? Como pueden ser los pueblos de la provincia de Cáceres, donde las peñas, por ejemplo, de jóvenes representan un papel importante. Este sería uno de los elementos donde ya vemos que la participación es importante para conseguir que de verdad este estímulo honorífico, como esta fiesta de interés turístico, pueda tener lugar. Pero hay una segunda parte que nos preocupa más, que es la que regula en el apartado B, que dice su continuidad en el tiempo. Bueno, cuando nosotros paramos a analizar esto, decimos, claro, para que una localidad obtenga en una de sus fiestas la declaración de título de interés turístico y, por lo tanto, pueda acceder a todas esas ventajas que nos accede, al que se puede acceder mediante este título, se necesita que esa fiesta pueda continuar en el tiempo. Claro, si nos vamos a nivel autonómico, en Extremadura es parecida, ¿no? Es decir, no habla tanto de la participación como la legislación estatal en lo que se refiere a asociaciones de jóvenes, etcétera, pero sí nos dice en el artículo 2, fíjense, estamos ante una regulación del año 97, es decir, que no estamos hablando de algo que sea muy reciente, ¿no? La estatal es del año 19, pero sí se nos dice que tiene que celebrarse esa fiesta de forma periódica. Claro, cuando nosotros pensamos en dónde se desarrolla la mayor parte de estas fiestas, nos encontramos con un problema, ¿no? Si analizamos algunos de los datos, vemos que Extremadura cuenta con un total de 63 fiestas de interés turístico, ¿vale? De las cuales 63 tienen el ámbito regional, 12 son de ámbito nacional y 3 de ámbito internacional. Bueno, ¿qué les voy a decir del recién nombrado Carnaval de Badajoz como fiesta de interés turístico internacional? Entonces, claro, cuando vemos dónde se desarrollan estas fiestas, nos encontramos con que únicamente el 20,6% se celebran en municipios de más de 15.500 habitantes. El resto de las fiestas, hasta el 100% de las fiestas, se desarrollan en zonas rurales. Lo ha dicho antes, tengo por aquí el dato, lo decía antes mi compañero, ¿no? Daniel, que decía el 80% de los municipios tiene menos, si no me equivoco, ¿no, Daniel?, de 5.000 habitantes. Entonces, claro, esto genera un problema. ¿Cómo damos continuidad a fiestas en zonas donde muchas veces no contamos con un suficiente núcleo de población joven que pueda dar continuidad a estas fiestas? Y lo que es más grave todavía desde nuestro punto de vista, que es que para obtener el reconocimiento nacional o internacional y poder acceder a un nivel mayor, necesita, según la legislación estatal, haber pasado antes por el reconocimiento autonómico. Claro, ¿qué nos encontramos?
Pues que en Extremadura 63 fiestas tienen el reconocimiento autonómico, pero ya tan solo 12 lo tienen a nivel nacional y tan solo 3 a nivel internacional. Si nos fijamos en las 3 que lo tienen a nivel internacional, pues están en Cáceres, en Mérida y en Badajoz. Por lo tanto, todas las zonas rurales no tienen posibilidades prácticas de prosperar en este reconocimiento, muchas de ellas porque se van perdiendo estas tradiciones y estas fiestas porque no se las puede dotar de una continuidad en el tiempo. Y para poder dotar de esa continuidad en el tiempo es necesario contar con la juventud. No. Miren, tienen ahí un mapa que es interesante, está en internet, pueden acceder porque aquí se ve poquito, donde en la parte de abajo, verán ahí en pequeñito, dice ámbito territorial de la Extremadura rural. Si se fijan, estas son todas las fiestas en Extremadura que tienen reconocimiento regional, reconocimiento nacional o reconocimiento internacional, ¿no? Y gran parte de ellas se celebran precisamente en estas zonas rurales donde la población, por tanto, es menor, joven es menor y las posibilidades de continuidad también son menores. Finalizo ya con algunas conclusiones y propuestas. Lo primero, hay dificultad para cumplir, tal y como está la normativa, los requisitos en aquellos municipios de zonas rurales y donde hay una población joven menor. Lo segundo, las medidas de fomento de la Administración están muy bien como estas de desarrollo turístico, pero tiene que haber otras transversales, como son necesariamente las políticas de juventud, para que otras puedan tener eficacia, ¿no? Y tercero, la normativa tiene que, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, la normativa extremeña tiene que actualizarse. Estamos hablando de una normativa del año 97 que tiene que dar respuesta a una realidad mucho más compleja en la actualidad. Y segundo, pues tiene que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no?, que permitan que verdaderamente sea una medida efectiva. Y por mi parte, pues nada más, agradecer de nuevo a la organización y quedar a su entera disposición.